Buenos días, soy el pastor Marcial Burgos con otro viernes de reflexión. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 22, verso 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido, cerrado sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado, es decir, deshonrado entre ellos. Ezequiel fue un sacerdote llevado al exilio babilónico junto al rey Joaquín en el año 597 a.C. Allí fue encomendado por Dios para, entre otras cosas, hablar de la corrupción en que había caído la clase sacerdotal. Su labor era difícil, pues siendo el sacerdote, debía enfrentar a sus pares con serias acusaciones de corrupción y falta de devoción e irrespeto a las cosas santas de Dios. Ir contra la corriente y tener el coraje de enfrentar y denunciar la decadencia de quienes han perdido de vista la importancia de distinguir entre lo sagrado y lo profano es tan difícil y desgastante que Dios tiene que preparar y fortalecer un corazón que esté dispuesto a esta labor. Es por eso por lo que Dios mismo le dice en el capítulo 3, verso 9, «Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde». Ezequiel debía tener presente su nombre constantemente en su función, ya que Ezequiel significa Dios fortalecerá. Y hay que tener fortaleza, pero fortaleza que viene de Dios para denunciar el pecado que impera en la sociedad actual. En el día de hoy se necesita hombres como Ezequiel, no solo para denunciar el pecado político y social como también lo hizo Ezequiel, sino también para traer luz sobre el ensombrecido mundillo del neocristianismo, que ha propiciado un tipo de fe muy digerible y fácil de camuflarse camaleónicamente en las corrientes mundanas. Prácticamente no se perciben diferencias. Los líderes de este tipo de cristianismo habrían sido exhortados seguramente por Ezequiel como líderes religiosos que no han enseñado a distinguir entre lo inmundo y lo limpio, lo santo y lo profano. ¿Qué es lo santo? Es algo ajeno a mi naturaleza. Es lo diferente, como lo manifestó en cierta oportunidad R.C. Sproul. Lo santo es aquello que naturalmente produce resistencia en mi corazón, que tiende a lo pecaminoso, y por tanto debe infundirse en mi ser por medio de una obra sobrenatural en mi corazón. No puedo obtenerlo por mis medios. Dios lo produce por medio de sus dones de gracia, mediante la comunión con su Espíritu, en su obra revelada, la Santa Escritura. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así dice Filipenses capítulo 2, verso 13, apartándonos para Él y solo para Él. En el neocristianismo de hoy existe una tendencia a vivir un tipo de fe que prescinde de esos dones de gracia. No queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos para ser exhortados mutuamente a la santidad. Queremos cultos en donde el centro de toda la reunión sea un agasajo a mi sensualidad, en donde el pensamiento positivo se disfrace de fe y en donde la palabra pecado quede relegada a una expresión tal como nuestras fallas. ¿Y quién no falla? Pero la realidad es que sin un trato claro y confrontacional con el pecado por medio de la palabra de Dios, no habrá nunca una vida real de santidad. Y cuidado aquí. El escritor de Hebreos nos anima a perseguir la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Claramente el escritor de Hebreos no nos está hablando de la santidad posicional. Esta es otorgada por Dios y no podemos perseguirla. No nos habla de la santidad perfecta del cielo, pues Dios nos la dará cuando lleguemos con Él
y estemos en presencia de Él por la eternidad. ¿Cuál es la santidad que tenemos entonces que perseguir? La santidad práctica. Practicar una vida lejos del pecado como nos enseñan las Escrituras, si es que realmente estamos siendo enseñados por ella. La práctica de la santidad es una evidencia de la fe. Dice William MacDonald, ¿es cierto que no podemos ver al Señor sin santificación práctica? Sí, hay un sentido en el que eso es verdad, pero comprendamos que eso no significa que nos ganemos el derecho a ver a Dios viviendo vidas santas. Jesucristo es nuestro único derecho al cielo. Lo que este versículo significa, dice MacDonald, es que ha de haber santidad práctica como prueba de una vida interior verdadera en Cristo. Fin de la cita. El evangelicalismo de hoy no promueve la práctica de la santidad, más bien se burla de ella, llamándola legalista, atrasada, inadaptada a los tiempos. Pero en realidad, ese es un mensaje que emerge del mismo infierno en boca de los falsos maestros del neocristianismo. Debemos sentarnos seriamente y analizar nuestra conducta y práctica cristiana. ¿Lo estás haciendo, amado? El pastor inglés John Charles Riley dijo: estoy convencido de que el primer paso para poder llegar a un nivel más alto de santidad es entender más plenamente la asombrosa pecaminosidad del pecado. Ese es el problema que abunda hoy. El neocristianismo relativiza mucho lo que es pecaminoso. Y sabes, cuando lo relativizamos, no perseguimos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones, amados.